Sesiones en profundidad o grupos de enfoque. Son una especie de entrevistas grupales, las cuales consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos, en las cuales los participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. Más allá de hacer la misma pregunta a varios participantes, su objetivo es generar y analizar la interacción ante ellos. Los grupos de enfoque se utilizan en la investigación cualitativa en todos los campos del conocimiento y varían en algunos detalles según el área. En los grupos de enfoque existe un interés por parte del investigador por cómo los individuos forman un esquema o perspectiva de un problema a través de la interacción. Es importante que el conductor o moderador de las sesiones esté habilitado para organizar de manera eficiente estos grupos y lograr los resultados esperados. De este modo, manejar las emociones cuando éstas surjan y obtener significados de los participantes en su propio lenguaje, además de ser capaz de alcanzar un nivel de profundización. El guía debe provocar la participación de cada persona, evitar agresiones y lograr que todos tomen su turno para expresarse. Pasos para realizar las sesiones de grupo. 1. Se determina un número provisional de grupos y sesiones que habrán de realizarse. 2. Se define el tipo tentativo de personas que habrán de participar en las sesiones. Regularmente durante la inmersión en el campo, el investigador se va percatando del tipo de personas adecuadas para los grupos, pero el perfil también puede modificarse si la investigación así lo requiere. 3. Se detectan personas del tipo elegido. 4. Se invita a estas personas a la sesión o las sesiones. 5. Se organiza la sesión o las sesiones. Cada una debe efectuarse en un lugar confortable, silencioso y aislado. Los participantes deben sentirse a gusto, tranquilos, despreocupados y relajados. 6. Se lleva a cabo cada sesión. El moderador debe ser una persona entrenada en el manejo o la conducción de grupos y tiene que crear un clima de confianza entre los participantes. La paciencia es una característica que también requiere. Durante la sesión se pueden solicitar opiniones, hacer preguntas, administrar cuestionarios, discutir casos, intercambiar puntos de vista y valorar diversos aspectos. El conductor debe tener muy en claro la información o los datos que habrán de recolectarse, así como evitar desviaciones del objetivo planteado, aunque tendrá que ser flexible. 7. Se elabora el reporte de sesión, el cual incluye principalmente datos sobre los participantes, fecha y duración de la sesión, información completa del desarrollo de la sesión, actitud y comportamiento de los participantes hacia el moderador y la sesión en sí, resultados de la sesión, observaciones del conductor, así como una bitácora de la sesión. Coreografía de datos cualitativos. En el proceso cualitativo, el análisis no es estándar, ya que cada estudio requiere de un esquema o coreografía propia de análisis. Algunas de las características que definen la naturaleza del análisis cualitativo son las siguientes. 1. El proceso esencial del análisis consiste en que recibimos datos no estructurados y los estructuramos. 2. Los propósitos centrales del análisis cualitativo son darle estructura a los datos, lo cual implica organizar las unidades, las categorías, los temas y los patrones. Describir las experiencias de las personas estudiadas bajo su óptica, en su lenguaje y con sus expresiones. Comprender en profundidad el contexto que rodea los datos. Interpretar y evaluar unidades, categorías, temas y patrones. Explicar ambientes, situaciones, hechos y fenómenos. Reconstruir historias, encontrar sentido a los datos en el marco del planteamiento del problema, relacionar los resultados del análisis con la teoría fundamental o construir teorías. 3. El logro de tales propósitos es una labor paulatina. Para cumplirlos, debemos organizar y evaluar grandes volúmenes de datos recolectados, de tal manera que las interpretaciones surgidas en el proceso se dirijan al planteamiento del problema. 4. Una fuente de datos importantísima que se agrega al análisis la constituyen las impresiones, percepciones, sentimientos y experiencias del investigador o investigadores. 5. La interpretación que se haga de los datos diferirá de la que podrían realizar otros investigadores, lo cual no significa que una interpretación sea mejor que otra, sino que cada quien posee su propia perspectiva. 6. El análisis es un proceso ecléctico y sistemático, mas no rígido ni mecánico. 7. Como cualquier tipo de análisis, el cualitativo es contextual.
8. No es un análisis paso a paso, sino que involucra estudiar cada pieza de los datos en sí misma y en relación con las demás, como armar un rompecabezas. 9. Es un camino con rumbo, pero no en línea recta. Continuamente nos movemos de aquí para allá. Vamos y regresamos entre los primeros datos recolectados y los últimos. Los interpretamos y les encontramos significado, lo cual permite ampliar la base de datos conforme es necesario, hasta que construimos un significado para el conjunto de los datos. 10. Más que seguir una serie de reglas y procedimientos concretos sobre cómo analizar los datos, el investigador construye su propio análisis. Dicho de otra forma, el análisis es moldeado por los datos, lo que los participantes o casos van revelando y lo que el investigador va descubriendo. 11. El investigador analiza cada dato, deduce similitudes y diferencias con otros datos. 12. Los segmentos de datos se organizan en un sistema de categorías. 13. Los resultados del análisis son síntesis de alto orden que emergen en la forma de descripciones, expresiones, temas, patrones, hipótesis y teoría. La bitácora de análisis. Esta bitácora tiene la función de documentar el procedimiento de análisis y las propias reacciones del investigador al proceso y contiene fundamentalmente anotaciones sobre el método utilizado. Se describe el proceso y cada actividad realizada, por ejemplo, ajustes a la codificación, problemas y la forma como se resolvieron. Anotaciones respecto a ideas, conceptos, significados, categorías e hipótesis que van surgiendo del análisis. Anotaciones en relación con la credibilidad y verificación del estudio, para que cualquier otro investigador pueda evaluar su trabajo, información contradictoria, razones por las cuales se procede de una u otra forma. Cuando realizamos la codificación o categorización de los datos, pueden surgir interrogantes, ideas, hipótesis y conceptos que nos comiencen a ilustrar en torno al planteamiento del problema, por lo que resulta indispensable escribirlos para que no olvidemos cuestiones importantes. Las notas nos ayudan a identificar unidades y categorías de significado. Es una estrategia útil para organizar los procedimientos analíticos. Para las anotaciones, que suelen llamarse memos analíticos, Strauss y Corbin sugieren registrar la fecha de la anotación o memo, incluir cualquier referencia o fuente importante, marcar los memos con encabezados que sinteticen la idea, categoría o concepto señalado, no restringir el contenido de los memos o anotaciones, permitirnos el libre flujo de ideas, identificar el código en particular al cual pertenece el memo, usar diagramas, esquemas y matrices u otra clase de síntesis analítica en los memos para explicar ideas, hipótesis y conceptos. Cuando uno piensa que una categoría o un concepto haya sido lo suficientemente definido, crear un memo. Adicionalmente, distinguirlo y etiquetarlo con la palabra saturación. Registrar las reflexiones en memos que ayuden a pasar de un nivel descriptivo a otro interpretativo. Guardar una copia de todos los memos. Codificación. Implica, además de identificar experiencias o conceptos en segmentos de los datos, tomar decisiones acerca de qué piezas embonan entre sí para ser categorizadas, codificadas, clasificadas y agrupadas para conformar los patrones que serán empleados con el fin de interpretar los datos. Tal como resumen Coleman y Unruh, la codificación en el primer nivel es predominante, concreta e involucra identificar propiedades de los datos. Las categorías se construyen comparando datos, pero en este nivel no se combinan o relacionan datos. Todavía no se interpreta el significado subyacente en los datos. En teoría fundamentada a este primer nivel de codificación se le denomina codificación abierta. En esta se trata intensivamente unidad por unidad, con la identificación de categorías que pudieran ser interesantes, sin limitarnos, así como la inclusión de cuestiones que aparentemente no son relevantes para el planteamiento del problema. Es importante asegurarnos de entender las categorías que van mostrándose en los datos. Actividades de la codificación. 1. Advertir cuestiones relevantes en los datos. 2. Analizar esas cuestiones para descubrir similitudes y diferencias, así como estructuras. 3. Recuperar ejemplos de tales cuestiones.